FED Canal N. Los integrantes de este grupo es Julio Eduardo Vázquez Cruz, Jesús Antonio Leal, José Alfredo Morales Brenis y su servidor Efraín Cruz Mateo. Bueno, como introducción, los transistores de efecto de campo se les conoce abreviadamente como FET. La diferencia entre el transistor BJT son dispositivos controlados por tensión. En ambos casos, la corriente del circuito de salida se controla por un parámetro de circuito de entrada. En los transistores FET se crea un campo eléctrico que controla la anchura del camino de conducción del circuito de salida sin que exista contacto directo entre la magnitud controlada, corriente, y la magnitud controladora, tensión. En los transistores de efecto de campo se habla de transistores FET de canal N y canal P. Los transistores FET son unipolares, en los que un nivel de conducción dependerá únicamente de un tipo de portadores de electrones en los de canal N y de huecos en los de canal P. La característica más importante de los FET es su alta impedancia de entrada, con niveles que pueden variar desde 1 hasta varios cientos de megaohmios. Esto proporciona a los FET una ventaja a la hora de ser utilizados en circuitos amplificadores. En general, los FET son más estables con la temperatura y normalmente más pequeños en construcción que los BJT, lo que hace particularmente útiles en circuitos integrados, sobre todo los MOSFET. Una característica importante de los FET es que se puede controlar como si se tratasen de resistencias o condensadores, lo que posibilita la realización de circuitos utilizando única y exclusivamente transistores FET. Estructura básica de los FET. Los JFET los podemos clasificar en dos grandes grupos, JFET de canal N y JFET de canal P. Se ha presentado la construcción básica de un JFET de canal N. Podemos observar cómo la mayor parte de la estructura de este material tipo N ligeramente dopado, formando un canal con contactos ómicos en ambos extremos, terminales de drenador y fuente. Este canal se encuentra entre dos regiones de compuerta tipo P, material tipo P, fuertemente dopado, con contactos ómicos que constituyen los terminales de puerta. En algunos casos, los dos terminales de puerta están accesibles, JF de doble puerta, aunque más habitual es que ambos terminales estén cortocircuitados teniendo un único terminal de puerta, dispositivo de 3 terminales. En ausencia de potencial aplicado a los dos uniones PN que aparecen están sin polarizar. El resultado es una región de vaciamiento o zona de deflexión, región carente de portadores libres. La estructura básica, y tenemos qué significa cada letra. La D es de drenador, es la terminal porque salen los portadores del dispositivo, los electrones JFET en canal N y los huecos en canal P. S de fuente, es el terminal por los que entran los portadores. Y G es puerta. Es la terminal mediante el que se controla la corriente de portadores a través del canal. Símbolos. Como podemos observar, la diferencia en el símbolo entre ambos reside en el sentido de la flecha de la terminal de puerta, G. En el JF de canal N, el terminal de puerta representa una flecha entrante al dispositivo, mientras que en el canal P es saliente. Recordar que el sentido de la flecha indica el sentido de circulación de la corriente si la unión PN correspondiente estuviera polarizada en directa. Para el funcionamiento más habitual de los transistores de canal N, se polariza aplicando una tensión positiva entre drenador y fuente, VDS, y una tensión negativa entre puerta y fuente, VGS. De forma la corriente circulará en sentido del drenador a fuente. En caso del JFET canal P, la tensión VDS debe ser negativa y tensión VGS positiva. De esta forma, la corriente fluirá en el sentido de la fuente hacia el drenador. Y por último podemos ver un circuito donde tenemos el canal N y canal P alimentados por una fuente, siendo de que en canal N la fuente de puerta es negativa y en canal P la fuente es positiva. También tenemos que la fuente en canal N de voltaje D, de drenaje, es positiva, al igual que la corriente, que es entrante. Y en canal P tenemos que la corriente es negativa y es saliente, y el voltaje de drenaje es negativo. Y con eso termino mi parte y sigue mi compañero. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Alfredo Morales Brenis y hoy, le,
Hoy me toca hablar sobre el 2.3, principio de funcionamiento. En este tema 2.3 hablaremos sobre los subtemas que tiene, que sería la influencia de VDS y la de VGS. Bueno, empezamos con el 2.3.1, influencia de VDS. En primer lugar, vamos a estudiar el efecto que sobre el dispositivo tiene la variación de la tensión VDS aplicada entre los extremos del canal. Para ello vamos a suponer que inicialmente la tensión VGS es igual a cero y vamos a ir aumentando el valor de VDS desde cero. Al establecer una tensión VGS igual a cero, los terminales de fuente y puerta están al mismo potencial. Por tanto, la zona de deflexión del lado de la fuente será semejante a la que teníamos en condiciones de no polarización. Cuando aplicamos una tensión VDS, esa se distribuirá a lo largo del canal. Distribución que en principio y para tensiones pequeñas podemos poner un uniforme para valores pequeños de la tensión VDS aplicada. El estrechamiento del canal no será importante, por lo que el dispositivo se comporta en esencia como una resistencia, de forma que la relación entre la tensión aplicada y la corriente que circula en el dispositivo será lineal, tal y como establece la ley de Ohm. 2.3.2, influencia de VGS. Una vez establecida la variación de la corriente ID por el dispositivo en función de la tensión VDS, cuando VGS igual a cero, para completar el análisis, tenemos que estudiar el comportamiento del JFET para tensiones VGS aplicada menores que ceros por ser JFET de canal N. El funcionamiento de JFET para valores de VGS igual a cero es muy similar al que tiene con VGS igual a cero. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Julio Eduardo. Soy, estoy dentro del equipo 1 y continuando con el tema de las curvas, bueno, continuando con el tema, yo les voy a hablar acerca de las curvas características. Se nos dice que si juntamos ahora en una misma gráfica el efecto que va sobre el funcionamiento del dispositivo, que tienen ambas tensiones, lo cuales son la de BDS y BGS, vamos a representar la corriente de drenador en función de ambas tensiones. Esto aparece como las denominadas curvas características del transistor JFET. Más adelante vamos a representar las características de salida por un JFET de canal N. En esta se representa la corriente de drenador frente a la tensión de drenador con la fuente BDS para distintos valores de la tensión con la fuente hacia la fuente de BGS. En esta misma podemos ver cómo el valor de la tensión de BDS para el que se produce la saturación de la corriente de drenador cuando BGS es igual a cero, o que en algunos libros viene representado como BP, se nos está haciendo referencia a lo que conocemos como estrangulamiento o el pinch off que se ha producido en el canal N. Aquí se nos indica que esta tensión BP la podemos considerar de igual valor, pero de signo contrario a la tensión de BGS off característica del dispositivo. Continuando, tenemos la zona de saturación o de corriente constante. Esta zona se da para valores de BDS cuando son menores que BDS de saturación. Ahora la corriente ID permanece invariante frente a los cambios de BDS. Aquí suponiendo la hipótesis de canal largo y que sí lo depende de la tensión BGS aplicada.
En esta zona de transistor se comporta como una fuente de corriente controlada por la tensión de puerta de VGS. La relación entre la tensión de VGS aplicada y la corriente ID que circulan por el canal en esta zona viene dada por la siguiente ecuación, la cual es la corriente ID es igual a... Hola, mi nombre es Jesús Antonio y hoy voy a presentar un ejemplo de lo que es un circuito básico con la polarización de un JFET, que en particular en este caso vamos a utilizar el JFET en canal N, no en canal P. Vamos a usar el canal N y vamos a ver qué es lo que lo compone. En este caso, primeramente pues tenemos las partes básicas de un JFET, lo que es drain, lo que es gate y lo que es source. Drain sería el drenador, source que sería la fuente y gate que es la puerta. Es lo que los tres principales pines que se tiene en un JFET. Y bueno, entonces, ¿cómo es que este circuito está polarizado? Bueno, primeramente observamos aquí que tenemos dos fuentes, las cuales serían VDD y VGG. Bueno, en este caso hablamos sobre VDS, que es el voltaje que hay entre D y DC. Nos indica aquí que es positiva, o sea que se polariza de manera positiva el VDS. Lo que sería en esta parte, aquí habría un más y aquí un menos, y aquí habría un menos y aquí habría un más. Como vemos en VDD la fuente está pues normal, positivo y negativo, pero como podemos observar en VGG, la fuente está invertida, dándonos un voltaje negativo directo hacia gate, que es la puerta. En este caso pues vemos que BDS se polariza positivamente porque tiene con respecto a D y source una fuente positiva, y BGS se polariza de manera negativa porque tenemos la fuente que está invertida dándonos un voltaje negativo, alimentando lo que es gate, que es la puerta, y source, que es la fuente del JFET. En este caso pues tenemos que la corriente de la ID es positiva, que es la corriente entrante que va directo pues desde la fuente de VDD. Y básicamente esto es lo que compone un circuito básico de un JFET en canal N. Pues vemos que también que source siempre va conectado directamente a tierra. Y pues de mi parte sería todo en este ejemplo de un JFET en canal N.